Se lo habíamos anticipado antes del corte. Ya estamos aquí en nuestros estudios para conversar con el director nacional del trabajo. Me refiero a Pablo Centeno, que ya nos acompaña aquí en nuestros estudios, ya lo decía. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. No, muchas gracias a ustedes, muy buenas noches, gracias por la invitación y siempre es muy importante poder transmitir todas las novedades de nuestro quehacer institucional, pero también los cambios normativos Claro. que vienen, ¿no? Que se están produciendo en materia laboral, así que muchas gracias. ¿Cuál es la función principal de la Dirección del Trabajo? Bueno, la Dirección del Trabajo es una institución que este año va a cumplir 100 años, es una institución histórica en el país, nos conocen mucho como la Inspección del Trabajo. Claro, sí. Aquí en Antofagasta también tuvimos la inauguración de una oficina bien bonita nueva, Claro. que vinimos a inaugurarla el año pasado. Entonces, tenemos amplias funciones. Por cierto, la labor fiscalizadora, que es una cuestión fundamental a la hora de fiscalizar el cumplimiento adecuado de la normativa laboral, pero también interpretamos la normativa, acompañamos a los trabajadores y trabajadoras, a las empresas también, capacitamos, informamos, o sea, tenemos un amplio abanico de tareas, siempre muy desafiantes, porque el mundo del trabajo es un mundo en permanente cambio, no solamente en la realidad, sino que también por la vía normativa. Así que yo diría que en general es una institución muy relevante para el país y esperamos también que estos 100 años nos permitan seguir fortaleciendo la institución. Claro, la fiscalización es un punto importante de la Dirección del Trabajo. Fiscalización que se tiene que hacer en todo ámbito. Aporta incluso ahora de la ley de las 40 horas que empieza a regir el 26 de abril. La fiscalización es diaria, es semanal. Cuéntenos, ¿cómo funciona esto de la fiscalización? Bueno, nosotros tenemos un sistema de fiscalización que está arraigado hace mucho tiempo en la institución, que se distribuye, digamos, las cargas de trabajo por cada uno de los fiscalizadores y fiscalizadoras. Hay evidentemente indicadores de medición internos y básicamente recibimos denuncias. Sí. Y una vez que recibimos la denuncia, activamos la fiscalización. Pero también hace ya algunos años atrás, no sé si usted recuerda a María Esther Férez, Sí. ella inició también la época de los programas de fiscalización, que es aquella labor inspectiva que se desarrolla más allá de la denuncia, es decir, que lo hacemos de oficio. Esto es algo que también se hace en el mundo. ¿Cuáles diría yo que son los desafíos ahora? Y eso estamos abocados y abocadas en la institución, es modernizar el procedimiento. Ya. Es decir, usar también la tecnología para ponerla al servicio de los funcionarios y funcionarias que fiscalizan, de tal manera que esto les permita hacer la tarea más ágil, que cuenten con mayor información, ir estableciendo uniformidad en los criterios, pero también que es una demanda muy sentida a la hora de conversar con los trabajadores, pero también con la empresa, es que las fiscalizaciones sean más rápidas, más eficaces, se demoren menos y también sean más transparentes a la hora de entregarse información. Nosotros estamos licitando ahora justamente en el marco de estos 100 años, ya lo licitamos, lo adjudicamos, hicimos todo el proceso el año pasado, ahora a inicio de año, y este año esperamos en el marco de nuestro centenario, que es el 29 de septiembre, poder implementar, comenzar a implementar una nueva plataforma de fiscalización que además, mire, desde lo más simple termine con los formularios de papel. Porque hoy día nuestros fiscalizadores fiscalizan con formularios de papel. Wow, entonces, claro. Después bajar esa información es compleja. Exactamente, claro. Exactamente. Y me imagino también que es complejo los horarios, las distancias. Fiscalizar a altas horas de la noche, fiscalizar, no sé, a una minera o un trabajo que está en medio de la pampa, aquí en el norte del país, igual es complejo. Bueno, es complejo y en ese sentido también hay una situación que se produjo después de la pandemia, que también nos impactó, digamos, en términos positivos, diría yo, que tiene que ver con que también nuestros funcionarios y funcionarias quieren también tener el tiempo adecuado para compatibilizarlo en su vida personal a propósito de dirección de familiar. Trabajo. Exactamente. Entonces, se han tenido que crear herramientas. Recientemente pusimos a disposición una asignación nueva que tiene nuestra ley de modernización, que es la asignación de turno, que permite a nuestros fiscalizadores y fiscalizadoras postular a una asignación adicional, pero cubrir aquellos turnos de fin de semana, en horario fuera de la jornada, digamos, normal de trabajo, por decirlo de alguna manera. Y hemos hecho una importante inversión en infraestructura operativa, hemos renovado una importante cantidad de vehículos en estos 2 años, prácticamente más de 40 vehículos han sido renovados, camionetas nuevas, para que nuestros fiscalizadores y fiscalizadoras se puedan desplazar, pero también en infraestructura en oficinas, ¿no? Hemos subido considerablemente la inversión para poder atender mejor también, y eso, por ejemplo, acá en Antofagasta tiene una muestra palpable, digamos. Cambiamos una oficina muy antigua, con muchas dificultades, a una oficina que es muy bonita, que tiene un montón de luminosidad, pero también tiene tecnología. Entonces, yo diría que estamos en ese esfuerzo. Hay una necesidad de que esta institución esté a la altura también
de las nuevas realidades del trabajo y eso también tiene que expresarse en condiciones para estar a esa altura. Claro. Me imagino que la fiscalización también tiene algún tipo de dificultades, ¿ya? No siempre son bien recibidos los fiscalizadores. ¿Cuál es el tipo de fiscalización que más les complica? ¿Cuál es el más, no sé, enredoso? Bueno, yo le voy a contar una anécdota. A mí Ya. me pasó acá cuando yo asumí el año 2022. Vinimos a fiscalizar a Chuquicamata. Wow. Teníamos una denuncia a una organización sindical Ya. y tuvimos un problema porque costaba entrar a Codelco. Sí, pues. Costaba. Y costaba por diversas razones, por sus protocolos internos, etcétera. Permiso, claro. Y tuvimos una dificultad al punto que tuvimos que hablar con el presidente del directorio ¿Ya? y decirle, mire, ustedes está bien, son una empresa estatal importante, pero no son una empresa que está fuera de la fiscalización del Claro, Estado. claro. A todos por igual tienen. Desde entonces hemos mejorado esa coordinación, porque ellos también, evidentemente, en el marco del resguardo de la seguridad Claro. y salud, de la prevención de riesgos, tienen que tomar sus medidas. Entonces, claro, nos pasan cosas como esa, nos pasa también que hoy día hay muchas empresas que han incorporado la tecnología en sus procesos productivos y por tanto ya no es un ser humano el que controla muchas veces los procesos, sino que incluso es una máquina. Claro. Entonces, claro, tener la capacidad de poder estar al día con todas esas actualizaciones que va mucho más rápido produciendo la empresa privada, el mundo privado, es un desafío permanente. Hoy día el trabajo en plataformas, por ejemplo, Claro. es una realidad bien compleja de fiscalizar, porque además, ahí usted sabe, nosotros tenemos una ley que declara que son trabajadores independientes, Sí. en su mayoría. Pueden ser dependientes, pero son independientes. Entonces, hay un montón de situaciones novedosas que evidentemente nos llaman a ponernos a la altura. Para eso nosotros en el marco de este centenario hemos constituido una comisión del centenario que está presidida por Juan Somavía, exdirector general de la Organización Internacional del Trabajo chileno. Están todos los directores y directoras del trabajo anteriores, las centrales sindicales, los representantes de empresas, y vamos a terminar este año con un informe que lo vamos a poner a disposición del país para proyectar esta institución en los próximos 100 años, que es muy valiosa, pero que también tiene que acometer desafíos que está viviendo el mundo laboral. Lo nombraba, los sindicatos. ¿Cuál es la relación que tienen con los sindicatos? Bueno, yo diría que hemos tratado en estos 2 últimos años de recuperar una relación con las organizaciones sindicales. Tuvimos un periodo evidentemente muy marcado por la pandemia, en donde Ya. la institución también se tuvo que cuidar. Claro. Y por tanto nuestros funcionarios y funcionarias también estar a resguardo. En esa época además, recuerde usted, se distribuyeron los recursos Sí. y muchas instituciones, incluso como las nuestras, vieron mermadas sus capacidades operativas producto de esto. La muestra es que en los 2 últimos años en este gobierno del presidente Boric, la disposición presupuestaria para con la Dirección del Trabajo ha sido sustantivamente mayor. Y eso precisamente porque anteriormente se tuvieron que redestinar esos recursos, etcétera, más allá evidentemente de la mirada que pudo haber tenido ese gobierno sobre el rol de la dirección. Pero lo cierto es que ese esfuerzo también ha venido de la mano con volver a ser un actor presente en el mundo del trabajo, con los sindicatos, pero también con las empresas. Y para eso impulsamos el programa de trabajo MIPYME a través de la unidad MIPYME, pusimos a disposición las capacitaciones, creamos el minisitio de las pymes, que hoy día está disponible en la página web de la dirección, donde las pymes pueden ingresar a cursos online para formarse más, pero también para ocupar esta herramienta que les permite sustituir multas por capacitaciones. Correcto. Usted sabe que en Chile, ¿cierto?, una pyme cuando la multan puede pedir la sustitución por una capacitación. Correcto. Y hoy día eso puede hacerse a través de nuestros cursos por la página web. Entonces, yo diría que en ese ejercicio, que ha ido de menos a más, estamos permanentemente involucrados y involucradas porque nos interesa seguir siendo un actor y contribuir, por cierto, a que se cumpla la normativa laboral, Claro. que esa es nuestra principal misión institucional hace 100 años ya. Claro. Lo nombraba, me decía, el cúmulo de papeles que tienen que juntar antiguamente con el tema analógico. Hoy estamos en una era digital. Lo nombraba también la página web. Hoy se puede hacer muchos trámites a través de la página web. Es una página moderna, accesible. Bueno, estamos en ese esfuerzo. Ya. Somos una institución que hoy día lo conversamos, estuvimos durante todo el día. La razón que nos trajo acá a la región es que estamos haciendo seminarios regionales en materia de derechos fundamentales. Perfecto. Precisamente porque en agosto va a entrar en vigencia la ley CARIN, una ley Claro. que pretende entregarnos herramientas para prevenir, erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, a propósito de la situación que pasó acá, ¿cierto?, con la profesora, con Karin Salgado, que lleva el nombre de la ley. Y en ese sentido conversábamos con magistradas que estaban en este seminario, con dirigentes, por cierto, también estuvimos en una gran actividad, y ellos nos decían, bueno, siempre se reforman las leyes laborales Claro. y no viene con más apoyo para los tribunales de justicia del trabajo.
Y nosotros le decíamos, bueno, para nosotros también es más o menos lo mismo, pues Claro. nos pasa que hay una nueva ley, hay una nueva situación. Y acá, claro, en materia de trámites, nosotros hoy día tenemos prácticamente 60 trámites disponibles en la página web Está bien. y estamos en un esfuerzo de poder estabilizar la usabilidad de esos trámites y hacerlo más simple. Hay una plataforma, MiDT, que se puede ingresar y, por cierto, esperamos siempre ir mejorando, ¿cierto?, Claro. esa calidad y esa atención que se realiza a través de esos trámites digitales, teniendo claro sí una cosa, la presencialidad sigue siendo muy relevante, Sí. porque hay una brecha digital. Y hasta que esa brecha digital no quede completamente equiparada, Ujú. nosotros tenemos que estar a disposición de aquellos y aquellas que no tienen acceso a la tecnología. Y para eso las 87 oficinas a nivel Claro. país, las 17 direcciones regionales, tener la capacidad de estar en la calle, es una cuestión que va a seguir siendo relevante. Entonces, junto con esto otro, también estamos reforzando este otro elemento. Tiene muchas visitas la Dirección del Trabajo, toda vez que han hecho barrio, cuando se cambiaron, se vino atrás de la Dirección del Trabajo los bufetes de abogados, ¿ah? Están rodeando a la DT los bufetes de Así es, abogados. claro. Volvamos a la ley Karim, ¿ya? ¿Qué características tiene esta ley que entra en vigencia el 1 de agosto, ¿no? El 1 de agosto entra en vigencia la ley Karin, ahora el 26 de abril, como usted lo decía, entra en vigencia Las 40 las horas. 40 horas. Y la ley Karin tiene una novedosa forma de mirar la situación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que está muy comprometida también con el convenio 190. Y en eso establece una obligación de prevención mucho más fuerte Claro. respecto de la que hoy día existe en la materia. Entonces yo diría que esa es la principal novedad, la obligación de que las empresas tengan protocolos de prevención es una cuestión fundamental y allí nosotros tenemos que emitir un reglamento, la Suceso tiene que emitir una circular, hablo de nosotros, el Ministerio, entonces Claro. hay una serie de otros mecanismos que tienen que ponerse en práctica para que esta ley pueda implementarse de buena forma. 26, día viernes de abril, parte el comienzo, ¿ah? Se le quita 1 hora a la ley de las 40 horas. ¿Cómo ha sido recepcionada esta ley? Me Bueno, imagino que hay algunas empresas que les ha costado un poco. sí, yo diría que hay una buena disposición. Hay una buena disposición a cumplir la ley. El gobierno implementó un sello 40 horas Claro. que ha tenido una importante cantidad de solicitudes, ¿no?, de empresas, particularmente de pymes, que nos han pedido acceder a este sello, que es un sello que entrega el Ministerio del Trabajo. La ministra Janet Jara, el subsecretario Giorgio Bocardo han estado permanentemente desplegados informando a la propia Dirección del Trabajo. Hoy día, precisamente en la mañana, nosotros subimos un micrositio a la página web de la dirección, www.dt.gov.cl, y en general vemos buena disposición. Hay dudas, hay inquietudes, en este sitio está disponible toda la información que hay en materia de información, pero también los dictámenes aclaratorios, los 5 dictámenes que hemos emitido a la fecha, pero sí yo diría que estamos viendo con preocupación algo, y yo se lo quiero transparentar de forma, digamos, como un llamado, como una alerta. Esta es una ley que tuvo un consenso muy importante en el país, político, social. Recordemos que no solamente la aprobaron los parlamentarios y parlamentarios de muchos colores políticos, Correcto. sino que también estuvo apoyada por la CPC, sus diversas ramas, las organizaciones de las pymes, las centrales sindicales, la CUT y las otras centrales. Y por tanto nos está llamando la atención que en algunos casos, todavía muy puntuales, hay algunas dificultades en que ese consenso se exprese también al interior de las empresas, por distintos mecanismos que se están buscando ahí para alterar un poco el espíritu de la ley. Y yo lo primero decir, nosotros vamos a estar muy alerta, porque vamos a entregar toda la información, vamos a tratar de aclarar todas las dudas, pero también vamos a fiscalizar con lo que tengamos que fiscalizar, digamos. Y lo vamos a hacer porque, en definitiva, esta es una ley que le hace bien al país, que los trabajadores y trabajadoras están esperando. Y que, producto de este consenso, uno esperaría que ese consenso también se manifestara en todo el nivel de dimensión que tiene esta implementación. Así que, en ese sentido, si bien, por regla general, hemos visto buena disposición, yo diría que hay que seguir haciendo los esfuerzos por aclarar las dudas. Hemos tenido un amplio despliegue como Dirección del Trabajo, como Inspección del Trabajo, pero también el gobierno ha hecho lo propio y en ese sentido esperar, ¿cierto?, que esto se implemente de la forma más exitosa posible. Ese es nuestro llamado y nuestra misión también en velar porque eso se produzca. ¿Quiénes generan más dudas? ¿La parte empresarial o la parte trabajadora a propósito de esta ley de las 40 horas? Yo diría que en general hay dudas de ambas partes. Eso no es algo que uno pudiera decir hay dudas de un sector o de otro. Pero yo diría que más bien son dudas que dicen relación con aspectos puntuales, ¿no?, de la legislación.
Voy a poner algunos ejemplos donde a nosotros nos ha llegado duda. ¿Qué pasa con la forma en que se adecúa a la jornada diaria? O sea, ¿cómo hacemos para que esa hora se aplique? Y lo que nosotros hemos dicho, mire, la ley es muy clara. Dice que tiene que hacerse acuerdo con el trabajador y el empleador. Y si hay sindicato, tiene que hacerse con el sindicato. Y si no, bueno, la ley establece una fórmula. Pero busque ese acuerdo. Y además, en una jornada ordinaria, que es de lunes a viernes o de lunes a sábado, yo diría que no es tanta la complejidad de poder reducir esa hora. Hay otras jornadas especiales o jornadas extraordinarias que todavía, por ejemplo, no van a sufrir, no van a verse, digamos, impactadas por el cambio legal. Jornadas extraordinarias que tienen ciclos, en el caso de la minería, claro, más allá de 44 horas, digamos, son las que van a tener que modificarse cuando se pidan nuevamente las solicitudes de jornada excepcional. Pero en aquellas que tienen 42, que son la gran mayoría, por ejemplo, en promedio, eso no va a ocurrir sino hasta 2 años más. Entonces, ahí hay una serie de mecanismos que tienen progresividad precisamente para que no se afecte el empleo, que yo diría que no hay ninguna razón para que no se aplique de buena forma esta ley. Aquí hemos vivido este día jueves, vuelven a clase los profesores, ¿ya? Después de 40 días paralizado, un tema que aún no se han puesto de acuerdo entre el sostenedor y los profesores. ¿Cómo puede influir la dirección del trabajo en que se pongan de acuerdo, en que ya haya valga la redundancia, un acuerdo definitivo para el bien de la educación aquí en nuestra zona? Bueno, nosotros estuvimos hablando hoy día con la Seremi, con la directora regional. Entiendo que como institución hemos estado muy preocupados de ver este conflicto. Evidentemente es un ámbito en el que tenemos algunas competencias, pero otras no. Y allí nosotros poner a disposición toda la capacidad de diálogo social, las mesas de trabajo para poder buscar entendimiento, y en eso vamos a seguir siendo contribuyentes en los próximos días. Queremos desearle el mejor de los éxitos en esta labor y bienvenido a estos 100 años y felicidades por ello. Muchas gracias y gracias por la invitación. Vamos a estar atentos entonces a lo que sea estas 40 horas y por supuesto vamos a estar conversando con las autoridades locales respecto de lo que se viene de la Dirección del Trabajo. Muchas gracias. Que esté muy bien, gracias. Nos acompañó el director nacional del Trabajo, Pablo Centeno, aquí en la entrevista en Antofagasta Televisión. Pausa y retornamos con más noticias.